Buenos días, compañeros, queridos espectadores. Bienvenidos a esta quinta edición de Hablemos de Derecho. Hoy, como siempre, nos acompaña René, Ana Laura, Fátima, Angélica y una servidora. En esta ocasión, en forma de mesa redonda, dialogaremos y comentaremos diversos temas como no son derecho constitucional, así como la Constitución y sus características, tales como estructura, rigidez, supremacía, inviolabilidad y el procedimiento para reformarla. Así, de esta manera, cada participante tendrá un minuto para dar sus puntos de vista y conforme levanten la mano se les cederá la palabra. Cada país cuenta con un sistema jurídico. En México se encuentra jerarquizado a partir de la norma fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual surgen todas las demás y dependen unas de las otras, que regulan supuestos jurídicos dirigidos a las personas y a la sociedad, así como las relaciones que se establecen entre ellos. Y es así como la Constitución es el motor de esta charla. Muy bien, empezamos con el primer tema a tratar, concepto de derecho constitucional. Muy bien, ¿quién empieza con el primer tema? Yo. Muy buenos días, maestro, compañeros y público. Es muy grato estar el día de hoy aquí en el aula para compartir lo que es el derecho constitucional. Por supuesto, es un tema de gran relevancia no solo para los juristas, sino también para nosotros. En este tiempo que tengo destinado para compartir mis conocimientos y experiencias, espero resolver sus dudas, controversias y, por supuesto, el compartir saberes. Primeramente, para dar un concepto de lo que es derecho constitucional, me gustaría describir el entrañable origen que este tiene dentro del derecho positivo. Recordemos que el derecho positivo es la interpretación del derecho natural. Esta interpretación se respalda de las normas de conducta cuyo carácter es jurídico. Bien, destacamos que el derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas que se encuentran en plena vigencia y fueron establecidas por una autoridad denominada Estado. El derecho positivo es objeto de análisis y de estudio de la jurisprudencia o en sentido estricto de la ciencia del derecho, la cual deriva en ciencias y materias juristas, las cuales estudian situaciones tempoespaciales que se suscitan en nuestro actuar social, y estas mismas dan pie al origen y evolución del derecho y, por supuesto, constituyen el derecho positivo. El derecho positivo se divide en tres partes: derecho público, derecho privado y derecho social. El derecho público es aquel que contempla las normas jurídicas que llevarán a las reglas del Estado y los gobernados, fungiendo el Estado con todo su poderío. Entonces llegamos a la conclusión de que el derecho constitucional tiene lugar dentro del derecho público y es estudiado por la misma materia que lleva el mismo nombre, derecho constitucional. Bien, podemos definir el derecho constitucional como aquel derecho que estudia la constitución específica de un estado determinado. Dentro de dicho estudio cabe estudiar toda la normativa, es decir, estudia todas las materias que contempla esta constitución, y aquí encontramos una íntima relación o correlación del derecho constitucional con las demás normas jurídicas, estableciendo que el derecho constitucional es una ciencia fundamental, ya que si bien entra su estudio dentro de las demás normas jurídicas, estas adquieren el carácter de normas derivadas o normas secundarias porque tendrán que ser estudiadas respectivamente por su legislación ordinaria. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo. Llamemos, como lo mencionaba mi compañero, llamemos a una rama del ordenamiento jurídico, puesto que se ocupa de los órganos del Estado, del procedimiento a través del cual se manifiesta el poder y la voluntad del Estado, así como el reconocimiento de las garantías del derecho político. Llamemos a derecho constitucional, ya que el texto normativo que sustenta esta disciplina es la Constitución misma. Así lo mencionaba Siches, que el derecho se impone sin tomar en consideración la voluntad de sus súbditos, sin considerarse el juicio y la decisión que les merezca a estos. La regulación jurídica no pregunta al sujeto si está de acuerdo con ella, sino que lo subordina por la misma en un modo objetivo inexorable. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Carl Smith y Carl Weinstein tenían en común dicho que el derecho constitucional estudiaba o analizaba la constitución de un estado o una organización. De esta explica el proceso político. Sin en cambio, Ignacio Burgoa y Daniel Moreno Díaz decían que estudia, pero no la constitución en abstracto, sino que un conjunto de principios como libertad e igualdad, y hace la diferencia entre derecho constitucional y teoría de la Constitución. En concreto, decían que era una rama del derecho público y su finalidad
política y social del Estado. También tenemos entendido que el derecho constitucional tiene como último fin garantizar y proteger el Estado de Derechos de los ciudadanos de un país. En diversos países existen órganos encargados de controlar la aplicación, interpretación y hacer respetar las normas y principios constitucionales. Dichos órganos solo buscan garantizar la protección de los principios y derechos fundamentales de los ciudadanos en caso de alguna vulneración de los mismos por parte de los órganos y entes del Estado. Muy bien, Angélica, ¿gustas agregar? Bueno, quisiera agregar la definición que tiene Carpizo sobre el derecho constitucional, sobre todo aquí en México. Dice que el derecho constitucional consta de dos modos, el sentido amplio y el sentido estricto. Dice que el sentido amplio se identifica como el propio orden jurídico, es decir, la totalidad de este derecho, y con el sentido estricto se refiere a la rama del orden jurídico, o sea, como la facultad de quien ejerce el derecho. También podemos recalcar la importancia que tiene el derecho constitucional, ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas legales en la Carta Magna. Agradezco sus aportaciones, compañeros. Ahora bien, no hay derecho constitucional sin constitución. Comencemos. ¿Alguien desea hablar? Yo. Bien, el término constitución tiene o data de orígenes muy antiguos, pues los hebreos ya asignaban este término para referirse a una ley fundamental. Más tarde los griegos asignaron un término que era politeia para referirse a un cuerpo, o más bien se referían al actuar de una sociedad en específico. Los romanos fueron los que se acercaron más a este concepto porque utilizaron el término constitución para designar a un cuerpo político. Más tarde estos mismos emplearon el término constitución para delimitar los actos que se tenían entre el rey y los subordinados. Cabe destacar que realmente el término constitución dentro de estas culturas pues no tuvo un concepto formal y bien estructurado. Sin embargo, más tarde, con las aportaciones del concepto de soberanía y por supuesto de la división de poderes por pensadores como John Locke, Montesquieu y Rousseau, efectivamente se dio el origen de un concepto de constitución más formal y más rígido. Bien lo decía Montesquieu en la definición de la división de poderes: el poder que no tiene un límite se excede en su ejercicio, el poder que no tiene un control incurre en la violación de derechos. Entonces ya podemos definir la Constitución como una ley suprema que efectivamente determina la base del ordenamiento jurídico de un Estado, limita el poder ejecutivo, legislativo y judicial, contempla y prevé, por supuesto, los derechos fundamentales del hombre, así como los deberes y sus libertades. Muy bien. ¿Alguien más desea hablar? Sí. Dentro de un concepto literal, la Constitución implica la idea de un acto fundamental de forma escrita por el cual se garantizan los derechos de las personas y la estructura del poder político, como bien lo mencionaba mi compañero. Así como lo explicaba García Pelayo, la Constitución se presenta como un complejo normativo establecido una sola vez en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos en el ámbito de competencias y las relaciones que hay entre ellos. También nos habla sobre que una constitución puede clasificarse según varios criterios, según su formulación puede ser escrita o no escrita, según su origen puede ser otorgadas cuando una monarquía se otorga, pueden ser impuestas cuando el parlamento se las impone al monarca, pactadas cuando son hechas por consenso y aprobadas por consenso popular, y finalmente según su posibilidad pueden ser reformas, pueden ser rígidas o flexibles. También hemos entendido que las constituciones sirven sobre todo para dar una estabilidad a las reglas que determinan la forma en la que ejerce el poder público por parte de los órganos legislativo, ejecutivo y judicial del Estado que están autorizados para ello. La Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó derechos sociales, producto de las demandas de las clases populares que protagonizaron la Revolución Mexicana, tales son como el artículo 3, 27 y 123 de la Constitución. Pues
Pues continuando con Carpizo, este nos muestra que la Constitución desde dos ángulos. En la Constitución material, el cual contiene una serie de derechos que el hombre puede oponer al Estado y la organización territorial y competencias de esa, y la Constitución formal, que prácticamente son las normas ya establecidas. Ok, gracias. La estructura de la Constitución se sustenta en dos principios fundamentales. El primero, la libertad del Estado para restringirla es limitada al principio. Segundo, como complemento del anterior, es preciso que el poder del Estado se circunscriba y se encierre en un sistema de competencias. El primero obliga a enumerar en la Constitución ciertos derechos del individuo, recibiendo así el nombre de parte dogmática. El segundo, que es la parte de la Constitución que tiene por objeto el organizar el poder público, es la parte denominada orgánica. Adelante, compañeros. ¿Quién inicia? Si bien es cierto, la Constitución está constituida por partes, pero para abordar este tema también podemos asignar la definición de que la Constitución es un documento jurídico-político, político en el aspecto de que a través de este podemos seleccionar y contemplar a las personas que ascenderán al poder a través de los diversos órganos políticos y nos representarán a nosotros gobernados y por supuesto van a dirigir a un país. Jurídico porque estas instituciones y estas autoridades están regidas, tanto ellas como nosotros, por leyes de carácter jurídico. Bien, como lo dijiste, pues la Constitución está dividida en dos partes y era importante aclarar este concepto que acabo de decir para abordar estas dos partes. Tradicionalmente se ha aceptado que la Constitución se divide en la parte dogmática y en la parte orgánica. Si bien es cierto, sabemos que la parte dogmática es aquella que contiene los derechos fundamentales del hombre, o más bien conocidos como garantías individuales, que abarcan desde el artículo 1 hasta el artículo 29 constitucional. Hago énfasis en esta parte porque es la que principalmente recae sobre el gobernado. Como lo dijo anteriormente mi compañera Sandra, efectivamente el Estado tiene un poderío sobre el gobernado. Sin embargo, la Constitución prevé de más poder al gobernado para que dé origen al principio de que el poder se reina con poder. Efectivamente, en la parte dogmática se han abordado las garantías individuales del hombre, las cuales salvaguardan del poder que tiene el Estado sobre este. Me es importante resaltar que la parte dogmática contiene garantías individuales, las cuales a su vez se subdividen también. Por ejemplo, tenemos a las garantías de protección jurídica, que son las que dan certeza a que el hombre, respecto de sus bienes, familia y persona, tenga cierto respeto por parte del Estado. Recordemos que dentro de la parte dogmática, el artículo 14 y 16 constitucional hacen presencia en esta división. Saliendo un poquito del tema y abordando otro, cuando se violan las garantías constitucionales o los derechos constitucionales del hombre, la misma Constitución prevé este tipo de violación. Es por eso que provee al hombre de un medio de impugnación denominado amparo. Como lo dije anteriormente, las garantías se subdividen en garantías de protección jurídica, garantías sociales, garantías de equidad y garantías de libertad y por último garantías de igualdad. Gracias. ¿Quién continúa? Ok. Tradicionalmente se dice que la parte dogmática es la encargada de entenderse como los derechos a favor de las personas, pero esto tradicionalmente se refleja en los artículos del 1 al 29. Sin embargo, hay otros preceptos aislados, como lo son el artículo 31, fracción 4, que se refiere a las obligaciones tributarias de los ciudadanos, o el artículo 123, que es relativo a los derechos laborales, y como lo mencionaba anteriormente, son preceptos aislados que, como lo mencionaba, la parte dogmática defiende los derechos a favor de las personas, y estos se encuentran dentro de ese marco, por eso se consideran dogmáticos de cierta manera. Bueno, sin cambio, también la parte dogmática establece los límites a las acciones del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en el texto constitucional. Y no sabemos bien que la parte dogmática se divide en, como dijeron, 39 artículos, pero
capítulos. Por ejemplo, el capítulo primero que trata de los derechos humanos, sus garantías, el capítulo segundo de los mexicanos, capítulo tercero de los extranjeros y por último el capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. Gracias. Continuando con la siguiente parte, que es la parte orgánica, se refiere a que se trata como de la estructura y el cuerpo de los principios, instituciones y normas de la Constitución que organiza y regula la Constitución. Estos son completamente necesarios ya que regulan nuestra vida diaria y mantienen una competencia distinta a las leyes ordinarias. Poseen unos cuantos requisitos fuera de lo ordinario, como por ejemplo es tener la mayoría absoluta para que sean aprobados. También abordan el desarrollo y la elaboración de las libertades públicas y los derechos fundamentales de los individuos. Gracias. Hablemos de la supremacía constitucional, que como bien lo sabemos, se encuentra prevista en el artículo 133 de nuestra Constitución. Comencemos. ¿Quién inicia? Ok. Se dice que en México el primer antecedente de control de constitucionalidad se localiza en la Constitución del Estado de Yucatán en 1841, donde la revisión judicial se estructuró a través del proceso de amparo ante la Suprema Corte de Justicia. En la Constitución de Yucatán fue la primera se podría decir, en dar a conocer la supremacía constitucional en su artículo 62, que dice que amparará el goce de sus derechos a lo que les pida su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarias al texto literal de la Constitución o contrarias a las providencias del gobernador cuando en ellas se hubiesen infringido el Código Fundamental en los términos expresados. Metí lo de control constitucional, pero van a decir que tiene que ver. Bueno, el principio de supremacía constitucional y el control de constitucionalidad tiene un estrecho vínculo, ya que en la primera se encarga de ser parámetro para que ningún acto de autoridad, ley o tratado pueda convenir la ley fundamental, y en el control o la jurisdicción constitucional se encarga de hacer efectivo dicho principio al otorgar mecanismos para garantizar la supremacía constitucional. Así se puede entender la supremacía constitucional como un principio del derecho constitucional que postula originalmente ubicar a la Constitución, en particular en el peldaño jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que pueden llegar a regir en este país. Gracias. ¿Quién desea continuar? Así podemos entender que la supremacía constitucional, como un principio de derecho que postula originalmente ubicar la Constitución en particular en un peldaño jerárquico por encima de todas las demás normas jurídicas internas y externas que pueden llegar a regir a nuestro país. Esto lo vemos reflejado en el artículo 133 de nuestra Constitución, que estipula que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan en ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que celebren por el presidente de la República, son aprobados en el Senado, serán las leyes supremas de nuestra Unión, de nuestra República. Gracias. ¿Alguien más? Efectivamente, para complementar lo que acaban de decir mis compañeras, hay que tener en cuenta, como lo mencioné anteriormente, que la Constitución se encuentra en un ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico es una pirámide en la que se establecen normas jurídicas de diversa índole, estando en el peldaño más alto la Constitución. La supremacía constitucional alude a que la Constitución es la norma fundamental, o la ley fundamental, más bien dicho, jurídica, que se encuentra arriba de las demás normas de diferente legislación. Si una norma secundaria, como por ejemplo una norma contenida en el Código Civil, se contrapone a lo que dice una norma constitucional, esta norma del Código Civil pues debe ser desechada inmediatamente. Esto va de la mano con lo que mencionamos de la parte dogmática y orgánica de la Constitución, que si bien la Constitución está por encima de todas las normas jurídicas de distinta índole, eso es a lo que alude la supremacía constitucional. Aparte de que dentro del ordenamiento jurídico la supremacía constitucional no debe ser puesta por debajo de otras normas jurídicas de distinta índole. Es por eso que siempre que
se aprueban o se contemplan diversos tratados, diversas normas constituidas en los códigos civiles penales, se tiene primero que contemplar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Angélica, ¿deseas añadir algo? Pues ya teniendo en cuenta que es la supremacía, quisiera aclarar de dónde más bien vino esta supremacía. Como bien muchos sabemos, tenemos en cuenta que nuestra Constitución está basada o copiada, como quisiéramos verla, del derecho de Estados Unidos. Por lo tanto, pese a que en 1851 se vino a instalar aquí en México, ya estaba surgiendo desde antes en Estados Unidos. Esto se dio con la famosa sentencia de Marbury contra Madison, que afirmó que el principio de supremacía constitucional es si se consagró el principio que es el Poder Judicial que ejerce el control de la constitucionalidad. Y prácticamente en Estados Unidos es el primero que se otorga a la Constitución el valor normativo de la ley suprema y rompe con la idea y concepción de completar la Constitución como un conjunto de ideas políticas sin vinculación política. Gracias. La rigidez es firmeza en ideas, los actos o incumplimiento de las normas, y por lo tanto es muy importante comentar sobre la rigidez constitucional. ¿Realmente nuestra Constitución es rígida? ¿Quién inicia? La idea de rigidez significa que la Constitución goza de un régimen jurídico especial, diverso al que gozan diversas leyes de esta misma. En este sentido, en el que el procedimiento de reforma de la Constitución en distintos procedimientos de formación de leyes, sencillamente lo explica Guastani en su libro La Constitución. Una Constitución es rígida sí y solo si en primer lugar está escrita, en segundo lugar está protegida o garantizada, y contra la legislación ordinaria de un sistema de normas constitucionales no puede ser derogada, modificada o abrogada si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional. Esto está reflejado fácilmente en el artículo 135 de nuestra Constitución. Gracias. ¿Alguien más? Sí, en cambio, tenemos entendido que nuestra Constitución es escrita, pero no podemos decir al 100% que nuestra Constitución sea rígida, ya que por todo lo que hemos estado viendo y esto podemos decir que es más flexible que rígida. Gracias. ¿Alguien más? La Constitución alude a la rigidez no porque no pueda ser reformada o se puedan legislar nuevas leyes políticas dentro de esta. El concepto de rigidez va muy ligado a lo que es la supremacía constitucional. Como ya lo mencionamos, la supremacía constitucional mantiene a la Constitución en un peldaño superior al entorno de las diversas normas jurídicas que la rodean. De esto se deriva la rigidez constitucional. La rigidez constitucional alude a que la Constitución tiene que perdurar políticamente en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que para reformar la Constitución o para añadir alguna nueva ley no se puede tomar el aspecto que se toma respecto de las normas jurídicas secundarias, es decir, no podemos reformar la Constitución como se reforman los códigos, como se añaden leyes a los códigos, porque estos adquieren el carácter de normas secundarias. La Constitución tiene un carácter de supremacía y este carácter incluso es la base del derecho constitucional, el carácter de supremacía. Entonces, la rigidez alude a que para reformar o para derogar alguna ley constitucional, pues no se debe seguir un procedimiento que se sigue con las normas secundarias, se debe de seguir un procedimiento estricto y específico que viene contenido en un artículo constitucional que es el 135. La misma Constitución lo prevé y esto lo hace con el fin de que prevalezca políticamente y perdure, y añade ese procedimiento para que se vea imposibilitada tanto de verse flexible como de violarse. Gracias. ¿Angélica? Ok. Como en cualquier sistema constitucional contemporáneo, las garantías adoptadas parten del supuesto de que puedan darse circunstancias en las que alguno o algunos de los derechos fundamentales sean afectados por la acción de la autoridad. Por eso platicaremos sobre la
inviolabilidad de la Constitución. ¿Quién inicia? El Diccionario Jurídico Mexicano define por inviolabilidad de la Constitución entender su permanencia en el tiempo. Las constituciones aspiran a durar y a adaptarse a los cambios de la realidad, modificaciones a través de las reformas y la interpretación a las costumbres. Puede que en este sentido se afirme que la Constitución posee una vocación de eternidad jurídica. En un principio de inviolabilidad constitucional se encuentra una de las finalidades del orden jurídico que denominamos la seguridad. Esto lo encontramos reflejado fácilmente en el artículo 136 de nuestra Constitución. Gracias. ¿Alguien más? La inviolabilidad constitucional, por supuesto, estriba en que pues, la ley, como lo dijo mi compañera Ana, perdure a través del tiempo. Sin embargo, la misma Constitución prevé al ciudadano de que ésta pueda ser reformada, porque como lo dije hace un momento, las situaciones tempoespaciales que se suscitan en nuestra sociedad, que son de diversa índole económicas, jurídicas, sociales, políticas, psicológicas, étnicas, históricas, dan vía a la evolución del derecho. Incluso la misma sociedad, a través de un proceso que lo establece la misma Constitución, puede ser reformada. Bien, el término de inviolabilidad podemos admitirlo desde dos puntos de vista. El primero es que efectivamente la ley contempla y tiene previsto que esta puede ser vulnerada, la Constitución puede ser vulnerada por los poderes del Estado, y como ya lo dije anteriormente, es por eso que prevé un procedimiento especial denominado amparo, para que se subsane la violación en la que incurrió el Estado respecto de los gobernados. Ahora bien, por otro lado existe la inviolabilidad constitucional de que ésta no pueda ser desconocida por una distinta autoridad. Como dije anteriormente, la supremacía, la inviolabilidad y la rigidez constitucional van ligadas. ¿Por qué? Porque la inviolabilidad constitucional alude a su rigidez y a su supremacía. Esta no puede ser desconocida por ningún otro poder, porque pues ningún otro poder se encuentra arriba de esta. La inviolabilidad constitucional se prevé en el artículo 136 constitucional, como lo dijo mi compañera. Efectivamente, pues los ciudadanos podemos decidir cuáles situaciones de orden social pueden estar representadas mediante normas jurídicas, pero a través de un proceso especial. Además de que, si bien la Constitución pues plantea esa inviolabilidad a través de su mismo artículo constitucional, y por supuesto prevé al ciudadano de diversos aspectos y factores para que esto se lleve a cabo tal y como es. Gracias. ¿Alguien más desea añadir algo? Adelante. Como acabas de mencionar, el artículo 136, donde dice, también cabe retomar que el artículo 39 dice que el pueblo tiene todo el derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Entonces esto estaría contradiciendo el artículo 136, ¿no? ¿O tú qué pensarías si yo llegara con un grupo de personas y dijera quiero modificarlo porque es mi derecho, y en el artículo 39 viene? Bien, mira, el artículo 39 constitucional efectivamente dice que el pueblo puede modificar a la ley, pero ten en cuenta que esto no quiere quiere darse a entender como que el pueblo puede hacer lo que quiera con la ley. Cabe destacar que en el artículo 39 se dice que efectivamente el pueblo puede modificar la ley, pero este artículo está ligado al 136 constitucional, que dice que hay un procedimiento para modificar la ley. Ahora se malentiende que este artículo nos está otorgando la facultad de poder tener un derecho de revolución. Primeramente, la Constitución no contempla un derecho de revolución. El derecho de revolución más bien es una facultad sociológica, y es una facultad social, de carácter social, que los individuos pueden ejercer siempre y cuando su Constitución viole o suprima sus derechos tal y como es. Entonces, pues no hay contradicción en estos artículos. Lo que sí puede haberse y lo que sí debe destacarse es que pues este artículo siempre se ha visto pues en confusión respecto al tema de lo que es la revolución, y efectivamente la revolución es una facultad
de los humanos para contraponer lo que dice la Constitución, pero siempre y cuando ésta pues suprima todo derecho sobre él. Incluso la Constitución de 1917 pues surge de una revolución por defender los intereses del pueblo, específicamente los intereses, me parece, agrarios, y ya que ésta vulneraba la parte social de las personas pues indígenas a las que se les habían extraído tierras para pasar a ser haciendas, y pues la Constitución era específicamente lo que reclamaba, el regreso de estas tierras y contemplar esos derechos que fueron violados. Sin embargo, pues eso es un error, porque el artículo 39 constitucional y el 136 constitucional están ligados efectivamente en que la Constitución puede ser reformada siempre y cuando se siga un procedimiento especial. Con base a lo que mencionaba, recordemos que nuestro tipo de gobierno es representativo, entonces si nosotros quisiéramos o no estamos de acuerdo con alguna ley estipulada ya en nuestra Constitución, podemos acercarnos a nuestros representantes, que en este caso son nuestros diputados y senadores, y a través de ellos poder dar a conocer nuestras inconformidades o nuestras sugerencias sobre una ley, y de esta manera lograr el procedimiento que menciona nuestro compañero, para que así nuestra Constitución, como su finalidad lo es, garantice y haga valer nuestros derechos y los intereses de todo el pueblo, no solo de unos cuantos. Por último, para cerrar el día de hoy, tenemos el procedimiento para reformar la Constitución. Como bien sabemos, a nuestra Carta Magna se le pueden hacer modificaciones o adecuaciones según lo que... ¿Quién inicia por ese tema? Se supone que la reforma constitucional, para poder hacer modificaciones, como ya mencionaba, el artículo 76 menciona que tiene que llevar a cabo un procedimiento. Este procedimiento cuenta con dos requisitos, ¿no? Que el Congreso de la Unión, a través de cada una de sus cámaras, apruebe por el voto, y que las reformas constitucionales sean aprobadas por la mayoría absoluta. El procedimiento es, primero tendrán que, como las leyes, tendrán que proponer, quienes cuenten con la facultad tendrán que proponerlo. Se presentará la iniciativa ante el pleno de las cámaras. La o las comisiones de turno estudian el asunto y elaboran y aprueban el dictamen correspondiente. Prácticamente es como el mismo procedimiento de las leyes. Se postula, se mete a discusión entre las cámaras y se llega a hacer la aceptación o negación. En caso de que se niegue, ya se marca qué es lo que no están de acuerdo, entonces tienen que volver a elaborarla y volverlo a presentar. Por lo que tengo entendido, es que creo que tienen un límite de veces de poder proponerla, siendo definitivamente ya no va a poder ser aceptada. Una vez que ya ha sido aprobada por las cámaras, se lleva ante el presidente para que pueda ser sancionada. Da el último requisito de poder dar luz a tal ley, ya sea que la apruebe o la niegue de igual manera. Y si la niega, otra vez desde un inicio volver a proponerla ya con los cambios. Y una vez que ya se haya aceptado o sancionado, ya se da a conocer al público en general. Gracias. ¿Alguien más? Recordemos que aquellos que pueden dar una iniciativa de ley, en primer lugar es el presidente de la República, así como los diputados y senadores. Indirectamente nosotros, como lo mencionaba anteriormente, el pueblo podemos dar iniciativas de ley a través de nuestros representantes, pero bien, el presidente de la República puede dar iniciativa de ley a cualquier tipo de clase, pero específicamente a los que son de ingresos y egresos del Estado, de la Federación. Gracias. ¿Alguien más? Bien, para abordar este punto quiero tomar los poderes, más bien en lo que estriban los poderes contemplados en la Constitución política, y de los cuales pues se delimita el poder, que es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Estos poderes están previstos en la Constitución, son facultades que el Estado tiene sobre los gobernados. Conocemos que son tres: la parte ejecutiva, que es la administración encargada de las leyes, de las reformas; la legislativa, que es la creación y las reformas de las leyes; y la judicial, que es impartir justicia en conflictos y controversias. Cabe destacar lo de la reforma constitucional
porque estos tres poderes tienen lugar en este hecho que está contemplado en el título 8 de nuestra Constitución Política. El poder ejecutivo se encarga de administrar la parte que, como lo dije anteriormente, las sociedades contemplan situaciones que por supuesto deben ser planteadas y examinadas por la Constitución. Por ejemplo, si se suscita alguna situación y no tiene fundamento jurídico o no tiene algún lugar en nuestra Constitución, pues efectivamente la sociedad, a través de sus representantes, que en este caso son los estados, deben de dar a conocer dicha situación a la Suprema Corte de Justicia o bien al órgano que le compete, y mediante el Poder Ejecutivo pues administrar esta parte que está llena de ideas por parte de la sociedad. Después el Poder Legislativo, que efectivamente son los senadores y los diputados, los cuales integran dos cámaras diversas, ponen en controversia y en una especie de elección por medio de votos la norma que se está solicitando o bien la situación que se está suscitando dentro de la sociedad, para de ahí poder determinar una ley jurídica o un principio que lo reglamente o que lo limite. Después, ya que sucede esta parte de la legislación y la parte ejecutiva, se llega al proceso judicial, que es en lo que realmente se basa pues nuestra Constitución, es la parte práctica de nuestra Constitución, impartir esas leyes, impartir esas garantías en la vida cotidiana a través de situaciones de diversa índole, conflictos, controversias, etc. A esto refiere lo que es la reforma constitucional, que efectivamente está contemplada en nuestra Constitución y que por supuesto está protegida por los artículos ya mencionados anteriormente para poder ser válida ante la sociedad y ante dicha autoridad. Muy bien, gracias. Si bien sabemos, nuestro presidente actual cuenta con la mayoría en estos momentos en el Congreso, por lo tanto, ¿ustedes creen que si a él se le ocurre ahorita mismo imponer o cambiar o hacer algo, creen que puede hacerlo? Por supuesto que no. Primeramente se debe examinar a fondo y por supuesto el presidente está facultado y tiene conocimiento de lo que es la Constitución Política. Si bien para legislar nuevas leyes o reformas, primeramente se tienen que examinar las situaciones que fueron expuestas por la sociedad a través de los diputados y senadores. En segundo lugar, se tienen que analizar la índole o la naturaleza de este tipo de situaciones, porque muchas veces estas situaciones ya tienen lugar en jurisdicciones secundarias o en materias jurídicas secundarias, de las cuales ya están contempladas en los códigos civiles, penales, etc. Y por punto siguiente, pues la Constitución establece un procedimiento y por supuesto toda norma que se vaya a legislar o vaya rápidamente vaya a pasar a ponencia, pues el presidente no puede tener control absoluto sobre ella. Tiene que seguir un procedimiento a través de diversos órganos y por supuesto contempla la Constitución. Como lo dije anteriormente, las garantías individuales y la parte orgánica que contempla diversos artículos pues no pueden ser suprimidas por este tipo de situaciones que se pueden dar. Si el presidente, por ejemplo, pues se le ocurre generar una ley la cual se contrapone a la Constitución, pues efectivamente debe ser desechada de forma inmediata. En teoría, así debe de ser. Teóricamente, y así como lo marca la Constitución, así debería de ser. Pero lo hemos visto anteriormente con gobiernos pasados. No es la ley que se le ocurra al momento, pero sí ha habido leyes que han sido reformadas y a beneficio de unos cuantos. Y se ha visto ya en gobiernos pasados, incluso en que no tiene mucho, pero si él quisiera lo podría hacer. Tiene a favor a la mayoría de diputados y senadores en las cámaras, son de su partido, podría decirse, y entonces si él quisiera lo podría hacer. Teóricamente no debería ser así, o en teoría no debería ser así, pero lo ha hecho y se ha visto. Bueno, sí, mira, por ese lado tienes razón. Efectivamente
las autoridades estatales y las autoridades a las que les compete el estudio y la reforma constitucional, pues sí han vulnerado de cierta forma derechos porque se guían a base de grupos sociales. Bien tenemos claro, por ejemplo, la reforma laboral contemplada en nuestra Constitución, que efectivamente fue pues, aprobada y por supuesto fue puesta en decisión por el presidente Felipe Calderón, la cual pues solamente contempla el beneficio, en este caso para los patrones en la relación de trabajo, dejando a un lado pues la seguridad de trabajo y la seguridad social contemplada en el artículo sexto de la Constitución por parte de los trabajadores. Sin embargo, yo creo que pues la Constitución sigue teniendo cierta rigidez, sigue teniendo cierto lugar, porque si bien es cierto que se vulneran esos derechos de ciertos grupos sociales, pues a mi parecer se complementan con garantías individuales y artículos de la parte orgánica de la Constitución. Pero pues sí, apoyo totalmente lo que dices. Realmente sí la reforma pues ha favorecido a ciertos grupos sociales, dejando en vulnerabilidad las garantías de otros más. Muy bien, ¿alguien desea añadir algo más? Ok. En conclusión, como lo hemos tratado a lo largo de esta plática y con base en las aportaciones de mis compañeros, podemos decir que la Constitución política de nuestro país es la máxima autoridad, por lo que debemos estar al tanto de sus adiciones y modificaciones, pues se están resguardando nuestros derechos. Y a su vez, todos debemos de estar informados sobre esto porque nos importa a todos. O sea, la Constitución es la que nos rige y todos debemos de informarnos sobre ella para que no se violen nuestros derechos. Ok, iniciamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Antes de pasar a las preguntas, me gustaría dar una conclusión global de todos los temas. Primeramente debemos tener en cuenta, como ya lo estudiamos y no materia de estudio, que nuestra Constitución se ha visto reformada y por supuesto se han vulnerado ciertos grupos sociales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta siempre va a proveer al ser gobernado, o sea, a nosotros, de garantías individuales, las cuales pues limitan el poder que tiene el Estado sobre nosotros. Sin embargo, pues es importante recalcar que a pesar de que la sociedad está siempre en constante movimiento, esas garantías tendrán permanencia y por supuesto deben ser y hacerse valer ante las autoridades correspondientes. Si en algún momento sus derechos se llegan a vulnerar o se llegan a violar por entidades estatales o órganos jurisdiccionales, pues tengan en conocimiento que se gozan de garantías individuales para salvaguardar tanto su persona, su familia, sus bienes, etc. Gracias. ¿Alguien desea añadir alguna otra pregunta? Okay. Si bien es cierto, nuestra Constitución es el peldaño de nuestro Estado, la que rige y la que salvaguarda nuestros derechos, el de todo el pueblo, debemos estar al tanto de lo que ocurre, ya se hace sus modificaciones o adiciones, para que esta no sea a favor de unos cuantos, y que debemos de ser más participativos con el pueblo, ya que no lo podemos hacer de manera directa, y estar al pendiente con nuestros representantes, diputados, senadores, para que estos velen por nuestros derechos, que hagan bien su trabajo y que asimismo seamos más participativos con nuestro Estado, para que así podamos crecer como nación y hacer valer lo que es para el pueblo y por el pueblo. Muy bien, ahora sí, iniciamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y bueno, eso sería todo. Agradezco a nuestros ponentes que hayan tenido el tiempo para venir a platicar sobre nuestra Constitución, que es muy importante para todos, y agradezco a nuestros espectadores que hayan asistido. Muchas gracias a todos.